Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Larga ha sido la discusión sobre el aborto en nuestro país. Desde los inicios de la nación ha sido materia de tensión. Claro, pero no es sino hasta 1989 que Augusto Pinochet penaliza toda acción que lleve al aborto en el artículo 119 del Código Sanitario. Luego, la vuelta a la democracia vuelve a instalar el tema, pero tendrían que pasar casi 30 años para que en nuestro país se despenalizara el aborto en 3 causales: riesgo de la madre, violación o inviabilidad del feto. Claro, la presión de los sectores más conservadores y de la Iglesia fue gigante, pero sus propios escándalos la hicieron perder influencia. Aquel 2017, Chile recordó que es un país laico desde 1925, y no solo eso, puso por delante los derechos de las mujeres, puso por delante sus vidas ante el riesgo de la muerte, puso por delante su derecho de elegir ante una situación terrible como es una violación. Ese avance que hoy pocos cuestionan estaría en peligro por la sutil pero poderosa influencia de 2 letras. Cambiar el qué por el quién podría devolvernos a la época de la colonia o a 1989. No quieran dejar abierta una ventana para instalar visiones minoritarias, ideológicas y religiosas a la mayoría de los chilenos. Hoy no veo en el Consejo Constitucional gente disfrazada de dinosaurio, falsos enfermos de cáncer, ni gente votando desde la ducha. Pero quizá lo que están haciendo con muchas materias como esta del aborto es lo mismo, pero con otro color. Soy Eduardo de la Iglesia y vivimos tiempos violentos. Como 1,3 más que el año pasado esta época, y obviamente es una noticia muy compleja en el ámbito económico. ¿Qué es lo que una economía siempre debe buscar? Debe buscar que se desarrolle Chile y que haya empleo para las chilenas y chilenos, y ojalá lo mejor remunerado posible. Cuando uno ve que las cifras de desempleo van aumentando, es una muy mala noticia que yo espero las autoridades lo tengan muy en cuenta. Yo no he visto una preocupación especial en los últimos meses por crear empleo, más bien he visto una preocupación por crear impuestos. Y creo que lo que más importa es crear hoy día empleo, que es lo que está faltando en todo Chile. Ahí teníamos al senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, senador de la República, miembro histórico de la Comisión de Hacienda, así es que ha estado en esta discusión durante muchísimo tiempo y sabe de lo que está hablando. ¿Cuál es la visión de nuestros invitados e invitadas? Hoy, como buen viernes, solo parlamentarias y parlamentarios en el tiempo violentos. Comenzamos con 10 segundos para abrir la discusión presupuestaria con el diputado del Partido Republicano, José Carlos Mesa. Diputado, buenas noches, adelante. Muy buenas noches, Eduardo. Hemos visto que el presidente Gabriel Boric tuvo que renovar la promesa el año pasado, que este iba a ser un presupuesto de reactivación. Dijo lo mismo el año pasado y Chile no se reactivó. ¿Cómo le vamos a seguir creyendo ahora? La promesa de la reactivación que no se dio y que tiene distintos motivos que podemos ir discutiendo durante esta noche. También nos acompaña la diputada del Partido Renovación Nacional. Bienvenida, Jimena Sandón. Diputada, gusto verla. Adelante. Bueno, a mí me parece que es un poco irresponsable hablar y anunciar un aumento de presupuesto, un gasto público en un 3,5%, cuando todos los chilenos sabemos que el crecimiento es cero. El crecimiento es cero. Habla de irresponsabilidad también la diputada Osandón. Estamos también con el diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo. Rubén, gusto saludarlo, diputado. 10 segundos para usted. Muchas gracias. Muy buenas noches, Eduardo. Creo que el presupuesto es un tema súper importante que tenemos que revisar y darle foco al crecimiento económico, pero no solamente a eso, a educación y salud, que son temas importantes, sobre todo hoy día. Crecimiento, educación, salud, las prioridades del diputado Oyarzo. También está con nosotros la diputada de Acción Humanista, Ana María Gamuri. Diputada, gusto saludarla. 10 segundos para usted. Buenas noticias con esta presentación de presupuesto 2024, más allá de las nubarrones que había, los malos augurios. La verdad es que es una propuesta robusta que se centra en lo principal y, por supuesto, contemplando el crecimiento. Sí tengo reparos que tenemos que revisar en relación a salud y el despido de 6.300 trabajadores que no lo podemos aceptar. Perfecto, diputada, con un tiempito extra y en sus primeros 10 segundos. ¿Qué dijo el presidente? ¿Cómo se estructura este presupuesto y cuál es su principal característica? Escuchémoslo, parte de lo que dijo ayer noche en Cadena Nacional. Quiero decirlo con franqueza. Pese a que estamos avanzando en distintas áreas, sabemos que esto no es suficiente. Pero al igual que en todas las familias, no podemos gastar más de lo que tenemos. El crecimiento por sí mismo no va a bastar para atender a cabalidad todas las necesidades de la ciudadanía y poder tener una sociedad más justa. Por eso necesitamos ingresos permanentes para gastos que son permanentes. Y es por ello que el pacto fiscal que le hemos propuesto a los chilenos y al Parlamento es tan relevante. Mejorar las pensiones, por ejemplo,
no depende de este presupuesto, sino de un acuerdo país que sigue estando pendiente. Es momento de poner el interés superior de Chile por delante, terminar con las diferencias entre nosotros los políticos y concretar este acuerdo nacional a la brevedad. Perfecto, ahí está el presidente de la República. Entonces, haciendo un poquito de contexto, efectivamente la situación económica del país es compleja, la situación económica del mundo es compleja, China está complicado, el litio se ha desplomado, que es el futuro para nosotros, el dólar está por las nubes, hay un escenario global que es complejo. Chile no es la excepción, pero además el presidente habla de algo que nos ha planteado en reiteradas oportunidades y que asocia el desarrollo, el pacto social, la situación de estabilidad o seguridad social de la persona al pacto fiscal. Un gran dolor de cabeza que le ha dado al gobierno y que tiene a la clase política mirándose, simplemente como espectadores. Yo no entiendo la verdad en qué está el pacto fiscal, por qué no se avanza en aquella materia, comenzando con el diputado Mesa. Bueno, efectivamente no hay acuerdo porque hay una visión encontrada acá. Y el gobierno no ha sido capaz de convencer a los votos necesarios de que su reforma es la reforma necesaria para el país. Nosotros tenemos una postura y una visión respecto a cómo mejorar las pensiones. Discutiremos obviamente los números, pero aquí hay una cuestión que es clara y es que el gobierno insistió en una reforma que nosotros calificamos de ideológica. A mí me preocupa que frente a la situación económica que está viviendo el país, tengamos este aumento de presupuesto, que como todos los presupuestos siempre aumentan. Sí, este aumenta 3,5. 3,5. Sí. Pero a mí me preocupa que le pidamos a los chilenos que se aprieten el cinturón y el mundo político no sea capaz de apretarse el cinturón. O sea, a mí me preocupa, por ejemplo, que en vez de preguntarnos por la recaudación, nos preguntemos por los planes, programas que no están bien evaluados y que se sigue despilfarrando la plata ahí. Porque lo que pasó con el caso convenio son delitos que se cometieron o eventuales delitos que se tienen que investigar. Pero eso no obsta que haya otros convenios en los que no se haya cometido ninguna ilegalidad ni ningún delito, pero que sí sean convenios que no tengan sentido. O sea, pensemos, por ejemplo, un pequeño caso, la pintura por más de 600 millones de pesos de fachada en Antofagasta por parte de Procultura. Aunque no se cometa un delito, es un despropósito pagar esa plata para esa cuestión. Sí. ¿Y cuánto otro despilfarro debe haber en el presupuesto? Solo consignar que en ese caso en particular, la explicación que ha dado la autoridad, ¿cierto? Es que eso es un plan de empleo que viene incluso del gobierno anterior y que tenía que ver con capacitar personas para que aprendieran a pintar y que la cifra total era menor a estos 600 y tantos millones de los que nos está hablando el diputado. Habrá que investigar el detalle, ¿cierto? Y determinar si eso es así o no. Andrade y Cata Pérez también tienen explicaciones para sus casos. Vamos a llegar ahí, no se preocupe, sí, tiene el punto. Diputada Gamburi, conociendo la postura que tiene la derecha, que considera que esto es un tema ideológico y que la reforma que plantea el gobierno no es la solución para reactivar la economía y por ende generar mayor bienestar o mayor recursos para los chilenos, ¿qué puede hacer el Ejecutivo? ¿Qué puede hacer el gobierno? La verdad es que aquí nos hemos encontrado con una situación declarada desde el principio por las derechas, por decirlo así, de negarle la sal y el agua a este gobierno. Es algo que se ha declarado muy explícitamente desde el principio. Y ahí vemos las consecuencias, ¿no? Me parece sumamente irresponsable seguirse negando a avanzar en un pacto fiscal. O, por ejemplo, lo mencionó el presidente, en materia impositiva. ¿Cómo es posible que nos neguemos a que paguen más impuestos los más ricos de Chile? ¿Cómo es posible hoy día, mezclando un poco los temas, pero todos van en una misma dirección, que estén planteando eliminar el pago de contribuciones en la propuesta constitucional, cuando eso significa la mitad de los ingresos de los municipios y la redistribución equitativa? Entonces, evidentemente que aquí, y yo recojo las palabras del presidente, acá tenemos que dejar diferencias de lado, mirar para adelante y de verdad un poco de generosidad y dejar de estar en esta postura que ha sido de negarle la sal y el agua al gobierno, porque los perjudicados no es el gobierno, son todas las chilenas y chilenos. Así que de verdad un momento en que necesitamos avanzar y cuestionarnos por cómo es posible que los más ricos de Chile no paguen impuestos. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es el sentido de aquello? O, por ejemplo, si hablamos en reforma de pensiones, negarse incluso a llegar a lo que se había consensuado en el periodo de Piñera, de 3 y 3, ni siquiera eso se allanan. Entonces, un poco más de voluntad, porque realmente el afectado es el pueblo de Chile, las ciudadanas y ciudadanos de este país que miran con indignación una clase política que no logra ponerse de acuerdo. Así que ese es el llamado, avancemos, está toda la disposición, está la disposición al diálogo, pero para que haya diálogo tiene que haber disposición de ambas partes. Y aquí la verdad es que sinceramente de la oposición, a pesar de que a veces discursivamente lo dicen, en la práctica no permiten avanzar. Entonces, dejando de lado cualquier odiosidad, yo hago un llamado que avancemos, que eso es lo importante. Hoy día relevante, tenemos muchos temas sensibles importantes que hacernos cargo en nuestro país. Diputado Sandón, ¿la derecha le está quitando la sal y el agua al gobierno? Yo voy a decirlo aquí clarito. Claramente hoy día ese pueblo que la diputada Gamburi
y se lo está pasando tan mal, está del lado nuestro. Hoy día las encuestas no están apoyando la gestión del gobierno del presidente. Así de claro. Yo personalmente siento que el gobierno, que Chile está estancado. Y lo vemos en salud, lo vemos en educación, lo vemos en vivienda. Lo vemos en las cifras de empleo. Lo vemos en las cifras de desempleo. O sea, la panacea no está. Esta presentación que hace el presidente, que además él tiene muy buena labia y además está bastante bien puesto el escenario, después se tiene que sentir en la mesa los chilenos, ¿ya? O sea, las palabras se quedan ahí y estas cosas se tienen que sentir. Y hoy día, Chile, y como dice Ana María, su pueblo no está conforme con lo que ha hecho el gobierno del presidente Boric. Ahora, la clase política tenemos mucha culpa también, si efectivamente tenemos que trabajar todo en conjunto. Pero cuando nosotros hablamos de la reforma, por ejemplo, mencionó la reforma de pensiones, el 3 y 3 que nosotros no habíamos allanado, yo aquí soy la única parlamentaria del tiempo anterior. Pero se le olvida una cosa, que hoy día está la PGU, y la PGU es lo que hace la gran diferencia cuando vamos a tocar el tema de la reforma de pensiones. Soy de la Comisión de Trabajo, yo ya no sé a esta altura quién nos van a presentar, porque este ha sido un tango que hemos ido, que hemos venido, que ha sido 3, que ha sido 4, que ha sido 6, que ha sido... La verdad que es un enreo. Entonces, de verdad, yo deseo, y lo digo sinceramente, Eduardo, que al gobierno le vaya bien, porque efectivamente cuando al gobierno le va bien a la gente, sobre todo a las personas más vulnerables. Pero hay que tener cuidado cuando no hay crecimiento, cuando vimos el aumento del, por ejemplo, el salario mínimo. Yo lo metí en un Word en el computador. La palabra crecimiento, la palabra productividad no existía. Era solo subir el salario mínimo. Pero nadie se ha hecho cargo a esta altura, porque por ahora son puras palabras. Tenemos que ver cómo el presidente se hace cargo de que efectivamente recuperemos el crecimiento, recuperemos la inversión extranjera y recuperemos, bueno, echar a andar este país, que por Dios que se demora tiempo en volver a andar. Un diputado nuevo, diputado Yarzo, que en el papel te dice estar más o menos en la mitad. Bueno, algunos dicen que no es tanto la mitad suya, pero ok, creamos la parte de la gente, son de centro, ya. Y que usted es nuevo. Sí. ¿Qué observa en el Parlamento? ¿Por qué esta polarización? Uno ve que históricamente cuando se presentan los presupuestos se empiezan a cerrar las llaves y empiezan las presiones. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando el actual oficialismo era oposición, cuando le entregan lucas a 1.000 pesos al presupuesto de seguridad, a Carabineros. Entonces uno dice, bueno, ahí era esa oposición la que le cortaba la salida del agua al gobierno de Piñera. Ahora la mano me viene más o menos de vuelta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es un tema? ¿Es la ideología lo que los tiene atrapados en tú lo que nos quieres es joder a este país, yo soy el que lo va a salvar? No, mira, lo que yo veo es que es muy difícil que los extremos se pongan de acuerdo. Eso es lo primero. Entonces aquí hay que consensuar. Llevamos 11 años, por ejemplo, discutiendo una reforma de pensiones. Una reforma de pensiones que hasta el día de hoy no sale. Efectivamente, yo creo que una de las cosas que más mejoró o que fue lo mejor que se ha hecho en pensiones es la PGU. Y yo creo que eso nadie lo puede discutir. Sí. Somos el único país en Sudamérica que tiene ese piso de PGU. Sí. Y eso es súper potente. Falta, no basta. Obvio que falta. Y tenemos que llegar a acuerdos. Y acá tenemos que sentarnos a conversar, pero conversar de verdad. Yo te lo digo sinceramente, nosotros como Partido de la Gente no nos hemos restado ninguna mesa. Siempre hemos estado presentes. Pero al final, por ejemplo, la reforma de pensiones que va a presentar el gobierno sigue siendo un 4-2, sabiendo que partidos de centro como PDG, como nosotros, como la Democracia Cristiana, como Demócrata, no estamos de acuerdo con el 4-2. ¿Y por qué? Porque creemos que tiene que ser más sensato, menos ideología y mejoremos las pensiones. Y ahí es donde el problema que yo veo es que ninguno quiere torcer el gallito. Claro. Vamos al detalle. Por ejemplo, salud. Un tema sensible que tiene paro a partir del día lunes. Incluso se aumentará un 8,1% el presupuesto del área de salud. Eso apunta a cerca de 1 billón de pesos. 1 billón de pesos. ¿Estoy bien? 1 billón de pesos. Sí. Vamos a ver qué dijo el colegio médico. El colegio médico dice que el presupuesto de salud es insuficiente y emplaza a Boric. No se están cumpliendo las expectativas. Necesitamos más recursos para realmente hacernos cargo de los desafíos sanitarios que el mismo presidente se comprometió a concretar en este periodo, dijo el presidente de aquella colectividad, Patricio Mesa. Ahora, se pensaba que el presupuesto de salud iba a ser reducido. Sin embargo, aumenta un 8,1 y los doctores, el colegio médico dice que es insuficiente. ¿Qué se hace?
Lo que pasa es que efectivamente es un aumento mayor de que se esperaba debido al análisis de la situación económica, de la situación fiscal y lo que nos parece positivo, pero son tantas las necesidades en salud que incluso así no alcanza. Y eso es una realidad y en ese sentido yo concuerdo con el Colegio Médico en que se debe hacer un esfuerzo mayor. Lo he venido diciendo desde hace bastante, lo hemos conversado aquí incluso en otros programas anteriores, porque más allá de la buena disposición y este esfuerzo gigante que se hace, hoy día tenemos una situación, por ejemplo, tenemos el paro de la salud de los gremios, una situación crítica, porque efectivamente la propuesta viene a absorber la mitad de ese personal que hoy día, que eran 16.000 y tantos, 12.000 y tantos trabajadores, ¿cierto? La mitad, pero quedan 6.300 funcionarios y funcionarios de la salud que, a ver, no es solo que sean personas que vayan a perder su empleo, es que hoy día están en tareas esenciales. Claro. Entonces, cuando tenemos este propósito, porque más allá que tengamos los recursos, de que tengamos la disposición, necesitamos el personal capacitado. Por ejemplo, si hablamos de crecer, de tener una cama más, cada cama requiere un equipo clínico. Y justamente es este personal de enfermería, de matronas, de TENS, que es el que sale hoy día y que no va a estar disponible para poder entonces, y hoy día ya en hospitales estamos viendo la reducción de camas ya. Entonces, creo que valorando este aumento del presupuesto para salud, pienso que quizás la forma de distribuir para poder dar cuenta de esta crisis, y a eso yo le quiero sumar un detalle, Eduardo, que me parece importante. Estuvimos en la Comisión de Salud del Senado este día miércoles, bien digo, en que recibimos al Instituto Nacional del Cáncer, a muchas organizaciones vinculadas al problema oncológico, que es una realidad muy impactante hoy día en Chile. Y también ahí tenemos otra situación de crisis. Conversando seriamente con todos los profesionales, estamos en una situación de alerta con el cáncer. Entonces, tenemos que hacer conversar todo esto para ir buscando, diseñando las mejores soluciones. Ustedes, como Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y también la Comisión de Salud del Senado, dijo que no iba a aprobar este presupuesto de la Nación si es que no se mantenían en sus puestos estos trabajadores. Ha habido un aumento en el presupuesto de salud, pero la decisión de despedir a los trabajadores va. ¿Van a dar su brazo a torcer o no van a aprobar el presupuesto? O sea, vamos a seguir, lo que seguimos haciendo nosotros, tratar de ser puentes para que esto se solucione. El lunes tengo reunión con la ministra, hay conversaciones este fin de semana, y aquí yo quiero decir que fíjate que este es uno de los temas en que podemos ver una transversalización de la mirada. Sí, aquí todos firmaron. Claro, entonces ahí eso también es una señal potente, ¿no? Porque ya no es ideológico lo que estamos poniendo, no es ideológico, es una necesidad. Yo entiendo la situación fiscal, entiendo lo mismo que describía la diputada Osandón, pero cuando hablamos de la salud hay que hacer los esfuerzos que sean necesarios. Sí. Ahora, saliendo de salud, ¿dónde creen ustedes que está lo más relevante? Diputado Osandón. A ver, yo creo que lo más relevante debería estar siempre hoy día, lo que la gente más nos habla hoy día, que sigue siendo seguridad. Seguridad. O sea, seguridad, porque pasó un tiempo perdón, como ¿todos coinciden? O sea, ¿están todos de acuerdo en seguridad? dejando como tú dices, dejando de lado el tema de salud, que ahí quiero, si me permite, 30 segundos, relevar, mejor dicho, un tema que creo que es importante. Aquí, en muchos temas, y esto lo hemos conversado fuera de pantalla, en pantalla también con Eduardo y otro invitado en otros programas, que cuesta encontrar puntos de unidad en ciertas cosas, pero en materia de salud, ahí yo creo que todos logramos entender la necesidad, porque aquí no se trata, yo entiendo que haya funcionarios que no quieran perder su trabajo, nadie quiere perder su trabajo, pero nosotros lo vemos desde la perspectiva de los pacientes, por lo menos nosotros, y por eso estamos en esta misma causa, porque 6.000 funcionarios menos son atenciones menos, son personas que van a estar más tiempo en una fila, más tiempo en una lista de espera. Entonces, en ese tipo de cosas nosotros podemos llegar a punto de encuentro. En otra a lo mejor nos va a costar. Pero creo que esta causa que están liderando los diputados de la Comisión de Salud es de aquellas causas que también le dan un poquito de sentido a las cosas que hacemos. Para que la gente lo entienda en la casa, la Comisión de Salud del Senado y de la Cámara de Diputados es transversal. Hay diputados de todos los colores. Y todos estuvieron de acuerdo en que no se puede aprobar el presupuesto del país si no se mantienen en sus puestos estos 6.000 trabajadores. Hablamos de seguridad, me decían seguridad, están todos de acuerdo que también es súper relevante. Y hay un aporte bien importante. Mira, se los voy a detallar. Contempla un aumento de un 5,7% de los recursos destinados a orden público y seguridad. Hay una mejora el plan Calles sin Violencia, se fortalece el fondo de atención a las víctimas y testigos, abrir 2 centros de la mujer en alto hospicio, aumentar la capacidad carcelaria en 4.107 nuevas plazas. ¿Estuvo bien enfocado eso? O sea, esa parte les parece contundente, se lo pregunto a los diputados de oposición. A ver, hemos hablado mucho del tema de seguridad y todos esos puntos se han tocado a lo largo de todo el año. Yo personalmente he estado bastante metida en el tema de las cárceles, con una comisión investigadora ahora, y también hemos estado con el ministro, que siempre yo he dicho que
El ministro, el de Justicia es un muy buen ministro. El ministro Cordero. Luis Cordero. Y maneja Sí. muy bien el tema y el análisis, o sea, y el diagnóstico del tema de las cárceles es así. O sea, necesitamos nuevas plazas, pero también, bueno, hay una cosa también mucho más integral que alguna vez también lo conversamos en este programa. Sí. El tema es, yo siento pena y voy un poco más atrás. Cuando vimos ciertas cosas como royalty minero, como vimos ciertas otras cosas, que después se terminaron por algunos años dividiendo las platas, un porcentaje, ¿se acuerdan?, para los municipios y todo. Si yo hubiera estado en ese lugar, yo hubiera agarrado toda esa plata y lo hubiera invertido íntegra en seguridad, en los escáneres de los puertos, en nuestras aduanas, en nuestras fronteras, en todo, porque está bien, 2 centros más de la mujer, súper bien, mejorar las cárceles, pero no hemos puesto, yo creo, lo suficiente, porque Chile todavía se puede salvar de este crimen organizado que azota a los otros países. Yo creo que ahí nos faltó un poquitito, nosotros lo dijimos en nuestras intervenciones, pero la voluntad del gobierno no fue, sino que quiso repartir plata. Yo, esa misma plata que se iba a repartir por 10 años, yo primero lo hubiera asignado íntegra a seguridad, a todas las materias. Diputado todas. Mesa, ¿se queda corto el presidente o el presupuesto de la Nación? Yo en creo que seguridad? uno en estas cosas tiene que tratar de ser lo más justo posible. Todos los anuncios que se han hecho en materia de seguridad creo que son positivos. Sí. En ese sentido van a contar con nuestro apoyo. Pero creo que falta algo, como por decirlo, como un ingrediente en esta cazuela, por decirlo de alguna manera. Le falta la papa a esta cazuela. Y la papa de la cazuela son los funcionarios uniformados. Es Carabineros de Chile, es la PDI y es Gendarmería. Porque vamos a aumentar las plazas es cierto, en las cárceles. ¿Y quién se va a hacer cargo de resguardar la seguridad dentro de esas cárceles? Gendarmería de Chile. ¿Tienen las condiciones laborales para hacerlo? Yo que he Se ha visitado... reforzado muchísimo Sí, ahora. Mira el pero presupuesto, lo que viene. quiero llegar a lo siguiente. ¿Están los incentivos para un joven de 20, 19 años para entrar a Gendarmería hoy día? No están. Para entrar a Carabineros, menos. Si entran ganando 400 lucas, con el riesgo de su vida, muchos de ellos, la gran mayoría, hoy día en la mañana estuve conversando con el comandante de la comisaría de Huechuraba, la 54, y él conversamos de varios casos, carabineros que vienen del sur, del Carmen, por ejemplo, en la región del Ñuble, y que dejan a sus familias botadas porque no tienen cómo traérselas. Porque con el sueldo que ganan acá, no pagan un arriendo en ningún lugar. Y no se pueden ellos ir a vivir a lugares donde sabemos que están tomados por el narco, por el riesgo de amenaza. Entonces, solo para redondear, Eduardo, tenemos que mejorar las condiciones laborales de nuestros uniformados, especialmente carabineros, para que entren más jóvenes, pero también para los que llevan 20 años, se queden 10 años más. Sí. Porque esa es experiencia importante que necesitamos para combatir la delincuencia. Y a pesar de Bueno, y esas eso es lo que- dificultades, este año se revirtió la baja de postulantes a Carabineros. O sea, Después de muchos como años venía la nunca, baja, este año subió. como nunca en este periodo se ha invertido como nunca en seguridad, se han mejorado, Sí, se ha porque invertido tenemos los justamente en índices. funcionarios de carabineros, en funcionarios de gendarmería, justamente aumentos de sueldo, todo eso es lo que ha ocurrido en este periodo. Entonces, Porque hoy día una sola cosa, Ana María, hoy porque día el aumento de están sueldo fue... apareciendo cabezas en el centro de Santiago. No, o sea, El aumento de sueldo fue, y esto es una cuestión que yo creo que los chilenos tienen que conocer bien, se le aumentó en un 12% igual que a todos los funcionarios públicos. Pero el sueldo de los carabineros se integra de muchos ítems. Y solo se le aumentó el sueldo base. Entonces hay carabineros que se le aumentó 20 lucas el sueldo. Entonces, ese incentivo ellos ven cómo se comparan obviamente con, por ejemplo, los trabajadores del cobre, que reciben bonos millonarios. Y ellos, que arriesgan su vida todos los días, les aumentamos míseros pero lo que 20.000 quiero pesos. decir es que se ha aumentado como nunca antes, o sea, se ha invertido No, en sí, seguridad, sí, en carabineros, eso en es elementos, importante. en implementos, entonces también porque a mí, hay mucha más perdón, seguridad. perdón, colegas, muy estimadísimos colegas, pero es que a veces molesta un poco el que no se reconozca, porque efectivamente aquí yo quiero destacar y quiero felicitar el tremendo trabajo que ha hecho el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Realmente le cambió la cara a la seguridad en este país. Es muy importante lo que se ha avanzado y lo que se ha hecho. Entonces, yo también los invito a reconocer. Tenemos que reconocer lo que se avanza, porque efectivamente barrios seguros, todo lo que usted ha visto, diputado, en nuestro distrito, realmente ha habido un despliegue importante de fuerza policial, de fiscalización que no habíamos visto antes, Se nos va el tiempo y quiero cambiar de tema, pero sí se reconoce que ha habido un esfuerzo importante del oficialismo por mejorar las condiciones de carabineros de la PDI. Se nota además cómo están trabajando en las calles. La ley ¿Lo notan usted o no? sí, se nota. El diputado Sandón no tanto. Pero Yo no, El o diputado sea, Mesa, yo no. de hecho tengo todas las semanas reuniones con distinta gente del distrito y el tema No, pero alegan o sea, a muchísimo ver. de que Carabineros no da abasto y no es porque Carabineros sí, no está quiera, claro. eso Pero es que no y Y hay- puede. y hay una No, cosa, pero solo para cerrar, una cosa. A ver, Podemos un segundo. Podemos aumentar por ejemplo, los carros de carabineros, pero si no tenemos carabineros Sí. para que se suban, No, no, lógico. sacamos nada. Pero también por primera vez están No, pero- aumentando los pero un carabineros que punto. ingresan. No, mira, yo A ver, le oye, doy, eso está le doy un esperando. punto a la diputada Ana María Gasmuri, porque sí, se han hecho cosas mejor. Salió la ley Retamal, salió el tema, la
la ley de usurpaciones, se está dando más temas. Usurpaciones todavía estamos ahí. Más o menos, pero bueno. Estamos viendo. O sea, yo Viene el espero, veto, yo espero que el gobierno no saque el veto, porque sería un error tremendo. Diputado, usted que... Pero mire, de verdad siempre es insuficiente, si ese es el problema. O sea, si tú vas Hay a más las crímenes. poblaciones, Sí. claro. Pero, por ejemplo... el tema es que quizás hay que darle un empujón a este tema. O sea, hay que darle más carne, más sustento. Sí, Pero en su por distrito, ejemplo, ¿le puedo decir algo al diputado Por Oyarzún? favor. En su distrito, ¿cierto? Que tenemos ahí Quilicura, la comuna Por en que la ejemplo, alcaldesa, yo tengo gran Parinacota, cercanía. Valle Y de la hemos Luna. visto, porque aunque no es mi distrito, yo he ido porque la cercanía que tengo con la alcaldesa Bobadilla, ha sido impactante el cambio en Quilicura, ¿sí o no? Sí, Se está pero- avanzando en cosas que estaban abandonadas por completo y hoy día en Pero hay seguridad... tiroteos fuera de colegio Bueno, pero se todavía, está avanzando. claro, pero o por sea, primera vez se entra sí. la Parinacota, Bueno, se pero yo interviene. te- o sea, alguien y que yo te se lo conoce, que no había reconozco, se lo pasado, reconozco, ¿no? pero ¿Cierto? todavía es Bueno, insuficiente. o sea, estamos en un Bueno, país pero en si vía de usted- desarrollo, tenemos, Obvio. hay No, muchísimo, por eso. y estoy de acuerdo que hay que seguir presionando. Ahora, Pero es importante el em, punto de mesa, porque mira, en ¿Qué- este qué- minuto qué de todo lo que dijo? Carabineros están en esta cuando los manda a distintos lugares. Claro, detinan. en los procedimientos. Y entonces O sea, claro. yo conversaba con uno y me decía, mira, si me mandan de tal lugar, no sé qué, me tengo que salir de Carabineros porque no puedo llevar a mi familia. ¿Por qué? Por la tómbola. Porque no tengo dónde llevar a los niños al colegio. O sea, en vez de tener una prioridad, un carabinero reasignado debería tener prioridades en muchísimas Ciertas cosas. facilidades, Me claro. avisan en Pasa- diciembre. En diciembre, ¿dónde encontré el colegio? Bueno, pero esas No, cosas y yo creo que se tómbola. pueden Buen ajustar, punto. Y trabajar. tómbola. Buen punto. Ahora, va a haber algo que se va a transformar quizá en la gran lupa o doble clic, como se dice masiúticamente, de este presupuesto, y que es la probidad. El presidente habló de eso también. Regularemos las transferencias corrientes y de capital para privados, aplicando concursabilidad, nuevos estándares para convenios y limitando la subcontratación y participación de funcionarios públicos en concursos. Para los gobiernos regionales se elimina la asignación directa para la ejecución de políticas públicas, se aumenta el control y la consulta a los consejos regionales y se instaura la concursabilidad como norma general. Estas medidas, por cierto, no pretenden ni burocratizar ni hacer más lenta la ejecución presupuestaria, sino un equilibrio y cuidar con celo los recursos que les pertenecen a ustedes y asegurar que de esta manera estos se ocupen de manera correcta, porque así cuidamos y fortalecemos nuestra democracia. No le vamos a dar espacio a la corrupción, se halle donde se halle. No le vamos a dar espacio a la corrupción, se halle donde se halle. Una declaración para guardar, porque lo que vimos este año es simplemente impresentable de un gobierno además que prometió que debería hacer las cosas de manera distinta. Es para guardar. Hablo con la diputada Gasmuri. ¿Soluciona la manera en que se ha planteado el presupuesto en materia de probidad el problema que tuvimos este año? Yo creo que sube los estándares claramente y obviamente vamos a estar todos los chilenos mirando con lupa todo lo que ocurre ahí, me parece correcto. Aquí no puede haber medias tintas, ahí yo creo que es correcta la actitud que ha tenido el gobierno, que ha tenido el presidente, sin vacilaciones. Y de nuevo, y lo reafirmamos, aquí la corrupción, venga de donde venga, la vamos a combatir, porque nos hace mal a todos, le hace mal a Chile, le hace mal a la clase política, porque por unos pocos desprestigian y manchan también a quienes honradamente hacen su trabajo y a quienes también desde la fundación o corporaciones del mundo privado también honrada y correctamente hacen su trabajo. Entonces, y yo lo digo porque, bueno, conozco el mundo de las fundaciones, he trabajado ahí y sé lo difícil que es y por eso es muy importante resguardar el prestigio de las organizaciones que trabajan bien. Entonces, toda esta herramienta de fiscalización, de que no existen estos tratos directos de los gobiernos regionales, nos va... Ahora, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el riesgo? Y creo que ahí hay que poner mucha atención. ¿Cómo hacemos que esto no se transforme en una burocracia mayor que finalmente haga que se enlentezca en la llegada de los servicios a la comunidad? Pero creo que esa es la única alerta, yo creo que está muy bien planteado, es muy riguroso y yo celebro que se haya tomado este camino porque aquí no podemos nunca más en Chile hacer perdonazos o acuerdos políticos como que en fin estamos todos, entonces somos todos, entonces no es nadie, porque un poco eso es lo que ocurre. Yo me parece muy bien ir por esta línea de transparencia y probidad absoluta. ¿Coincide, diputado Sandón? ¿Esta es la dirección? Sí. ¿Le falta? ¿Está bien? No, de hecho yo creo que el presidente hace lo correcto, vuelve incluso a retomar viejas prácticas que existían antes, que se habían relajado en el último tiempo y que han tenido su crítica, ¿no? Lo que pasa es que fue tan brutal y tan rápido el cambio que a mí me parece también que él tenga que ser de igual velocidad para volver a hacer los cambios. Esto también, lamentablemente, mucha gente decía que iba a perjudicar el tema de la descentralización, porque se dio como cartas abiertas y lamentablemente hoy día un poco se recogen esas cartas y se ponen nuevas circunstancias para poder repartir en el fondo
los fondos. Ahora, también se tiene que evaluar. El próximo año esto se va a tener que evaluar. Porque efectivamente yo escuché hoy día al ministro Lizalde que él decía, bueno, hay excepciones. Claro, imagínate, viene un terremoto, viene cualquier cosa. obvio. No vamos a poder entrar a hacer concursos ni preguntarle sino que se va a tener que llamar inmediatamente a los mejores, ¿no? Pero yo creo que sí, que es lo correcto. Yo siento con pena lo que ha pasado en el último tiempo, y lo digo de verdad, porque teníamos una esperanza de que venía un recambio bastante más... acuérdate que era de un estándar moral bastante más alto y resultó que al final era más de lo mismo. Pero el presidente está haciendo lo correcto. Eso se debe hacer y si no hubiera sido un error no hacerlo. ¿Usted quiere replicar algo? Sí, que estoy totalmente de acuerdo con la diputada Sandón. Solo señalar que desgraciadamente aquí como que se habla del gobierno, cuando la verdad es que aquí es bastante focalizado en un grupo político particular. Entonces, lo digo porque se tiende como también a generalizar y si miramos lo que es el caso convenio, la verdad es que aquí es transversal de otros partidos políticos, de otros sectores también, digamos. Claro, llama la atención y golpea justamente por lo que decían, por este propósito, esta declaración. Pero no olvidemos que es un sector particular y un sector dentro de un partido particular, ¿no? Entonces también eso es importante porque si no es muy fácil expandir como esto así tan y pagan justo por inocentes. Claro, pero me parece correcto todo el rigor y toda... Yo creo que a propósito de la puntualización que hace la diputada Gamuri, de que esto se circunscribe, ¿cierto?, a un sector particular, un partido, aunque podrían haber otras versiones. El presidente hace esta cadena el mismo día en que se vuelve a instalar la moneda en el ojo del huracán, por el tema de los casos de convenio. Ayer se conoció la declaración ante la Fiscalía del secretario ejecutivo de Revolución Democrática, Edson de Toni, quien mencionó que su partido acordó informarle a Carlos Durán, ¿cierto?, el jefe de gabinete de la presidencia, del caso Democracia Viva, lo que se habría hecho el 15 o 16 de junio, cuando estalló justamente la polémica. Ahí está el titular del diario La Tercera. Lido de Plata vuelve a la moneda, gobierno blinda al jefe de gabinete de Boric, el señor Durán, y la derecha inicia nueva ofensiva. ¿Cómo va a perjudicar esto que ha sembrado un nuevo manto de dudas? Porque ahora no se sabe cuánto sabía la moneda o no, ¿cierto?, del caso de Democracia Viva antes que se hiciera público. ¿Cuánto contamina esto la discusión presupuestaria que estamos llevando adelante, diputado Mesa? Yo creo que afecta las confianzas. Obviamente nosotros tenemos que tratar de poner cada cosa en su lugar y analizar bien. Ahora, yo creo que el gobierno tomó el peor de los caminos a nivel comunicacional al menos. Porque el gobierno tendría que haber entregado toda la información que tenía desde el día 1, que fuera un tremendo escándalo de 24 horas. Pero así a cuentagotas, el gobierno está viviendo escándalo tras escándalo, semana tras semana. Es un tremendo error. Nosotros hemos tratado de también levantar ciertas alertas, ciertas cuestiones importantes en el Congreso, que algunas de esas han sido recogidas por el presidente en este anuncio. Lo que él señala de limitar el monto que los gobiernos regionales pueden entregar de forma discrecional, sin consultar a los consejeros regionales, es una idea que nosotros presentamos como proyecto de resolución en el Congreso. Y aquí nuevamente también yo creo que quienes votaron en contra de ese proyecto tienen que hacer una autocrítica, porque básicamente todos los partidos de gobierno votaron en contra de un proyecto para pedirle al presidente que hiciera lo que está haciendo en esta ley de presupuesto. Solo tuvimos 78 votos a favor de ese proyecto, 651. Pero yo quiero señalar, Entonces, solamente para aclarar... Y solo para cerrar, Ana María, solo para cerrar. Y en ese momento simplemente lo votaron en contra porque le había presentado el Partido Republicano. Entonces, yo lo invito también a superar un poco eso de como, si viene de acá es malo, pero si viene del presidente es bueno. El presidente y nosotros estamos de acuerdo en que hay que subir los estándares para entregar recursos de forma discrecional. Perdón, Gamuri, para replicar, diputada Gamuri. yo quiero señalar, y tenemos la experiencia, lo vivimos esta semana, cuando hay buenos proyectos de resolución, se aprobaron por unanimidad, aunque vinieran de republicanos. No hay ningún problema. Eso es así, lo vivimos esta semana, particularmente, ¿cierto? Pero justo que era por el tema de probidad se rechazó. Déjeme terminar. Ocurre que a veces con un tema candente como este de probidad se presenta un proyecto de resolución, pero redactado en ciertos términos, que el titular nos parece bien, pero la forma en que está bajada, y a veces entonces uno resta el voto por eso, porque más allá de que de la idea general estás de acuerdo, en cómo se bajó no parece correcto, porque cuando está bien planteado, lo vivimos esta semana. ¿Cuántos proyectos de resolución aprobamos por unanimidad? Y muchos venían de la derecha y no hubo ningún problema en eso. Entonces, es importante que la gente sepa eso también, ¿no? Ya, tenemos Sí, titular pero para ir con el diputado Yarzo. Diputado, déjeme mostrarle este titular. Atención. Democracia Viva. Fiscalía pide alzar el secreto bancario de la diputada Catalina Pérez. El fiscal de la causa, Cristian Aguilar, solicitó al juzgado de garantía de Antofagasta conocer las 4 cuentas bancarias de la diputada. La misma medida solicitó respecto de Daniel Andrade y Carlos Contreras. No solo esto, no solamente se está pidiendo acelerar el tema de alzamiento del secreto bancario de la diputada Pérez, sino que, ahora que hay un manto de duda respecto de cuánto sabía la diputada Pérez en esta materia,
Usted, que es miembro de la comisión que investiga el caso Convenio, también ha pedido apurar el llamado a declarar para la diputada. ¿Cuándo va a ir a declarar la diputada Pérez a su comisión? O sea, tiene que ir lo antes posible. Sí, esto está claro acá. Pues. Lamentablemente, ya el mismo secretario de RD dijo que ella sabía, que estaba al tanto y que se le informó a La Moneda. Por ende, es importante. ¿Se le iba a informar a La Y se le Moneda? iba a informar. Ya, perfecto. Es importante que vaya esta comisión investigadora a dar las explicaciones o a dar su versión de los hechos. Es fundamental. Y es por eso que yo estoy pidiendo que se acelere esto, porque me parece que es impresentable que sigamos avanzando, como bien dice el diputado Mesa. Ahora, quiero hacer un punto. Yo creo que es importante también que el que caiga sea real. Y ahí es donde yo echo de menos, por ejemplo, en La Moneda o en el Ejecutivo, un proyecto de ley marco sobre probidad. Un proyecto de ley marco que vaya, que aborde directamente todos estos temas. Y no solamente que se vea en la ley de presupuesto, sino que exista una materia, una ley, que el mismo Contralor lo ha dicho que falta. Entonces, yo creo que ahí falta un poco que el Ejecutivo... Una agenda más activa potente. en materia de seguridad. Tenemos declaración de la diputada Joana Humá, que es miembro de la misma comisión. Escuchémosle y seguimos. Las declaraciones del secretario ejecutivo de Revolución Democrática al Ministerio Público dejan en evidencia que la diputada Pérez sabía de todo lo que ocurría con los convenios en Democracia Viva. Queremos que de una vez por todas se conozca la verdad. Por eso le pido nuevamente al fiscal que agilice la solicitud para desaforar a la diputada Pérez. Ella debe enfrentar la justicia, sobre todo para conocer la verdad. Perfecto, ahí tenemos a la diputada Ahumada, entonces, que apunta un poco a la misma... Yo tengo ahí que tengo decía una el- duda. ¿Cómo te piden que las cuentas sin el desafuero, un diputado podría oponerse por su fuero de que no te abran las cuentas? ¿Dónde está Daza? Daza no está. Justo hoy día Daza no está. Bueno, pero se la- es un buen punto, se hay que la- desaforarla para el no su sé, secreto bancario. pero no, espérate, pero deja... No me dice la diputada Gamburi. No hay que desaforar para pedir No abrir hay- el secreto bancario Ya, no, porque necesariamente. es como Porque es una ahora- medida investigativa. Claro, Exacto. una medida Ya, perfecto. investigativa. Ah, qué bueno. Ahora, para bueno aclararlo. desaforarlo, Bueno, porque hay como- que porque- aclararlo. en el afuero y- a lo que apuntaba el diputado Mesa, que este cuentagota informativo, Sí. que ha sido, según el diputado Mesa, el problema de la moneda. La diputada Ahumada también dice, se tiene que aclarar todo de una buena vez. ¿Ese ha sido el principal problema del oficialismo, que la verdad se ha ido conociendo De a poco. cuentagota? Yo creo que, bueno, la diputada Humada siempre ha sido muy consecuente en esta materia. No es fácil hablar en contra de un compañero. Se los quiero decir aquí. Sí, es O sea, verdad. no es fácil. Independiente que uno sea de un partido o del otro, no es fácil. Pero efectivamente hay una duda razonable, dado la relación que Catalina tenía con el resto. Además son muchos jóvenes, son parte de un mismo proyecto, son amigos. Hay una relación como distinta, que no se sepa nada, hay una duda razonable. Ahora, todo el mundo es inocente hasta que Hasta no, que no se pruebe lo se contrario. comprueba lo contrario. ¿Se fija? Ahora, si ella se defendió muy fuertemente de un principio, yo al menos, yo personalmente no sería tan cara dura de decir no hice esto y después me descubren que sí lo hice. O sea, yo todavía tengo confianza que ella pueda demostrar de que lo que ella dijo desde un principio, que sostuvo, que al principio se equivocó un poco porque empezó a hablar de los hombres contra las mujeres, todas esas cosas. Ella dijo que esto es un problema de dos varones adultos. Claro, o sea, entonces esa parte ya no como que sabía. ya se desmoronó, porque uno no puede defenderse siempre con estos Después comentarios. asumió ese error, Después lo hace un asumió, video. entonces después ella lo pasó mal, porque cosa de ver cómo ella estuvo incluso. Yo creo que ella se va a defender bien. Tiene que defenderse, y yo sí. espero que ella no haya mentido, porque ahí sí que se le viene dura la cosa. Diputada Ahora- Muri, usted es la única diputada oficialista que tengo hoy día en Sí, el po, panel. me tienen en desventaja Estás sola aquí hoy día. No, Me pero tienen aquí somos solita. bien ecuánimes. No, porque de repente este se nos va para el otro lado también. Sí. Ahora PDG, a veces PDG para el otro lado. Ya, es como, ¿viste? Que pero vamos a somos bien exigir más, ecuánimes. vamos a exigir más fidelidad. Hay días que el oficialismo está más representado que la oposición. Sí, Tenemos Oye, esto. depende de la muchas- agenda de los diputados. Tenemos esto. Sí. Muchas veces me ha tocado sola. Le ha tocado sola Muchas, diputación. No, sí. la Un mayoría. programa ecuánime y cariñoso con todo el mundo. Además que republicano Sí. también Ahora- de repente nos pega. así Ahora, Yo usted es la parezco única piñata, oficialista a mí hoy me han día. dado de todos lados. Así que- ¿Cuánto ha golpeado este caso al gobierno? ¿Es como cabal para Bachelet, Sí. el estallido Yo, para ¿sabes qué? Piñera? Para mí eso es lo más doloroso, ¿ah? Porque de verdad el gobierno que es mi gobierno y que venía con una agenda transformadora, de verdad, con algo que nos convocaba tan profundamente, que se vea dañado. Por esto, que finalmente, si lo ponemos en perspectiva frente a un presupuesto nacional, etcétera, tampoco, pero es el daño reputacional, el quiebre de confianza. Y vuelvo a insistir,
que es de un grupo pequeño, de un sector de un grupo pequeño, pero que tiene un impacto tan grande y no lo podemos negar. Sí, podría ser como un cabal lo que pasó con la presidenta Bachelet, que también termina siendo muy terrible. Ahora, volviendo yo la verdad es que lo que se ha dicho aquí, o sea, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y yo no tengo por qué no creer todavía en la diputada Pérez hasta que veamos, porque que otro militante de su partido diga algo que la contradice, a mí no me demuestra que sea así, ¿me entiendes? Sinceramente. Entonces yo, prudencia y esperaría, porque más allá de todo, yo igual tengo empatía por la situación que está viviendo ella como persona. Es una situación difícil, ya conoceremos la verdad y esperamos conocer la verdad. Más allá de eso, bueno, yo sostengo que estoy disponible para que los diputados abramos las cuentas bancarias siempre, que eso esté siempre disponible. Me parece que bajarían tantas dudas, sospechas que a veces se tratan de tender sobre la clase política, que yo creo que sería tan saludable, la verdad, hacerlo, no esperando tener una causa judicial o algo particular, sino que de entrada todos abrieran sus cuentas corrientes Yo lo para dije en disipar este programa. cualquier duda. El secretismo le hace mal. Sí, El yo secreto estoy es un programa. disponible. Voy con yo diputada estoy Mesa, pero disponible. usted tiene un pasado RD. Usted era RD, diputada Gamuri. Perdón, pensé que le decía Voy a ir con el diputado Mesa, pero antes, ya que estoy aquí, ya que la tengo más cerca. Usted era RD, tiene un pasado RD. Sí. O sea, hay una parte de su corazón que tiene un pasado RD. Hoy día está en Acción Humanista, pero ¿cómo ve a los RD hoy día? Uno los nota, ¿cierto? Como medio noqueados. Pero claro, para cualquier colectivo es muy Se quitan fuerte el que pase piso. algo así, porque, de nuevo, en un colectivo donde ocurre con un grupo, pero que eso no son ni todos, muchos, ni la base militante, entonces por supuesto que estas cosas golpean, son muy duras, y que también tiene que llevar no quiero aconsejar a nadie, cada uno de los partidos toman pero quizás a revisar, ¿no?, sus liderazgos, sus tomas de decisiones. Yo en su momento lo señalé, que un estilo de toma de decisiones que a mí no me acomodaba y por eso me retiré de ese partido, más allá de que en la base ideológica podamos coincidir en la mirada, pero quizás en la práctica, en la manera, además, también yo soy de otra generación, eso es una realidad, digamos, ¿no?, efectivamente. Entonces, con todo respeto, pero yo tuve un quiebre en ese sentido, no porque ideológicamente tuviera una manera distinta, sino por la manera, ¿no? El estilo, podríamos decirlo. Entonces, pero yo, y vuelvo a insistir, yo creo que lo mejor que nos haría a nosotros como clase política, como Congreso Nacional, es la total transparencia, que se abran las cuentas corrientes, es decir, que nada hace nada, me dicen, ¿cierto? Y creo que le daría una tranquilidad a la ciudadanía, fíjate, creo sinceramente. La prueba de la blancura. Sí, Ahí están todas las cuentas. Aquí Diputada Mesa. con todo esto que hemos estado conversando ahora y lo que te decía yo, que al final el gobierno comete el error de ir, o sea, no estoy diciendo que aquí el presidente supiera todo y él es el que comete el error, sino que como conglomerado el gobierno está cometiendo el error de ir soltando a cuentagota la información, y me resuenan en la cabeza las palabras de un debate en primera vuelta, o en segunda, entre José Antonio y Gabriel Boric, donde decía: Gabriel, ¿cuánto más no sabemos de ti que nos iremos enterando con el tiempo y tendrás que pedir disculpas? Ahora esa frase se aplica al gobierno, lamentablemente, porque no nos gustaría que fuera así. Si al final entrampa todo, ensucia todo, y al final va generando una desconfianza, y como lo decía Ana María al principio, al final de alguna manera a todos les pega, porque daña la confianza entre el mundo político, la dirigencia política, y la ciudadanía. Y para volver con lo que partió esta conversación, que eran las palabras del presidente Boric, para subir los estándares de probidad de la ley de presupuesto, espero que este sea el inicio de un camino para recuperar la confianza. ¿Qué dijo el ministro de Express, Álvaro Elizalde? Escuchemos. La decisión al respecto la tiene que tomar el órgano autónomo que está llevando adelante la investigación, que es el Ministerio Público. Es el Ministerio Público el que conoce los antecedentes. Lo que ha hecho el gobierno es proporcionar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, porque es el Consejo de Defensa del Estado quien presenta las querellas en representación del Estado de Chile. ¿Este tema empaña la agenda? No, porque la ley de presupuesto está pensada en cómo generamos, primero, políticas sociales que mejoren la calidad de vida de los chilenos, cómo generamos condiciones para una reactivación con mayor impulso. Ahí tenemos al ministro Elizalde dando algunas declaraciones a los medios de comunicación respecto de justamente lo que conversábamos en torno a la diputada Catalina Pérez, al alzar su secreto bancario. Es una de las opciones que se está barajando, aunque aquí colegas de ella han instado a que ella de manera autónoma la muestre. Sería un golpe a la cátedra y sería un poco la que vaya a la comisión y dé su versión. Sí. Y que no solo vaya con la diputada, porque esta semana funcionaba, no sé si era la misma comisión o no, pero estaban citados los gobernadores regionales y no fue ninguno. No fue ninguno. Y ellos también tienen que dar explicaciones, porque por lo menos en Biobío, en los lagos hay hartas explicaciones que dar, y la comisión investigadora se quedó sin posibilidad de funcionar, porque los invitados, que eran ellos, no y avisaron a última hora. Solo por volver a aclarar a los televidentes, cierto que los gobiernos
gobiernos regionales no son del Ejecutivo. No, por supuesto. Es que a veces se pero esta genera... vez pero esta vez se tiene que ir a defender Yo un sé, poco. yo lo digo por la confusión que se genera, por todos los escándalos que ha habido por convenios de gobiernos regionales, eso no se puede achacar al Ejecutivo, ¿no? Como Ejecutivo. Entonces, que a veces la gente no hace esa distinción. Claro. En esta, Bueno, pero mira, yo creo que es importante. El la presidente- política en esta materia, no sé si es sin llorar o con llorar, pero, Pero con claridad. igual como Ana María defiende esto, que yo lo encuentro razonable, a la derecha le han pegado cada vez que pueden, Sokimichi, volvemos al pasado y revivimos a Pinochet y hacemos una cantidad de cosas. O sea, Pero además Sokimichi fue transversal. o sea, Sí, Pero solo cayeron de un lado. Pero cayeron, Eso- por pero eso cayeron te de un digo, lado. cayeron Sí, solo bueno. de un lado, los otros desaparecieron. Entonces, mira, lamentablemente este mundo es cíclico, se vuelven a repetir las cosas, ojalá alguna vez aprendamos Sí. y seamos realmente políticos Sí. probos y que En- no haya duda en nuestro actuar. En el caso Penta cayeron de un Sí, lado. En el no, caso no. Sokimichi No cayó nadie. No, cayó nadie. Y desaparecieron. Entonces, Sí. y entonces cada vez que se puede se vuelve a tocar el tema. Entonces somos un poco reiterativos, efectivamente. El presidente de la comisión investigadora de convenio, el diputado Castro, José Miguel Castro, fue incluso más lejos. Dijo que ella debía ir voluntariamente a declarar, pero ante el Ministerio Público, a la Fiscalía. Ah, perfecto. No se llamaba por la Fiscalía en el momento. Hay que recordar que la Fiscalía está investigando, ¿cierto?, los posibles delitos de una autodenuncia. tráfico de influencias. Un delito muy, muy importante. O sea, que en tu condición de autoridad, ¿cierto?, muevas o movilices algo para generarte un beneficio a ti o a tus cercanos. Uno. Además, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y fraude al fisco. Además, estoy leyendo acá el secretario ejecutivo, bueno, lo que revisamos anteriormente, que el secretario ejecutivo de RD, en una declaración que le echa tierra a la diputada Pérez, dice que ya sabía esto. Y ahí empezamos con los problemas, que se iba a informar a la moneda, pero que no sabe si se informó, como que no está... Entonces ahora está el manto de dudas respecto del Palacio. Mira, del si Palacio de la Moneda. aquí lo ¿Está bien? principal es que el caiga quien caiga sea real y que la Fiscalía y el Ministerio Público haga su pega. Si aquí eso es lo que tenemos que todos procurar y que la investigación nosotros como parlamentarios, que cuáles nuestras funciones, hay una comisión investigativa, también se haga la pega. Claro. Ahora, ojo, que a quién le encomiendan, supuestamente, según la versión, ¿cierto?, del secretario ejecutivo de RD, a quién le encomiendan avisarle a Carlos Durán de la Moneda que está pasando esto, es nada más y nada menos que al senador Juan Ignacio Latorre, que era presidente de RD. Que salió apoyándola en las primeras declaraciones. Sí, pues, recordemos las primeras declaraciones. Él, cuando esto estalla, él como que no sabía. Y resulta que después con el tiempo supimos que la directiva de RD tenía clarísimo lo que estaba sucediendo. Entonces, todo nebuloso. Y eso le hace mucho daño El no cuentagotas solo a RD es o lo al peor. oficialismo, a la política en general. Exacto. O sea, Claro. Porque aquí O sea, quedamos todos nos mete a manchados. todos en un Claro, mismo si saco. algún sector saca cuentas alegres pensando que... No, porque, no, esto no. es malo para todos. A ver, la esto es gente no malo pa' todos. distingue entre uno y otro. No, es Claro. todo una bolsa que donde estamos todos entonces adentro. todos los esfuerzos que hagamos en ese sentido por la mayor transparencia, pero también tiene que ver, y aquí aprovecho que somos puros parlamentarios, también tiene que ver con lo que estamos mostrando, con el clima que se da en el Congreso, que de verdad de repente es tóxico, es enfermo. Si somos representantes populares de todo un país, tenemos que hacernos cargo de que no podemos estar generando este clima, y que no voy a entrar en polémicas, pero que en particular en relación a la conmemoración de 50 años del golpe, tuvimos que escuchar muchas brutalidades que yo creo que no hacen bien, cuando hay heridas abiertas, cuando no podemos negar la historia. Entonces, también un llamado a qué estamos mostrando al país, desde dónde nos estamos conduciendo. Claro, cuidar los tonos. Cuidar los tonos, no hay control de impulsos, no hay... O sea, ¿me entienden o no? Yo Sí. creo que de verdad que es necesario. Y ojo, pero no lo dice como crítica solamente, lo dice como autocrítica también, porque No, aquí lo digo, no lo ve de lado. estoy Porque hablando total, en Nosotros que estamos general. al medio. En Nosotros general. estamos al medio, del miramos tono y de cómo lo que- pasan de un lado para otro. Sí. de lo que sí, estamos hay que- logrando, o sea, Pasan para este hablando lado, de que, nosotros no nos paramos. perdón, de que cuando hablamos de que en Chile tenemos un problema gravísimo que se nos carga de salud mental, creo que los parlamentarios también tenemos que asumir aquello, porque hay un deterioro de la salud mental del Parlamento, eso Sí. es evidente, y lo vemos así. Entonces, también hacernos responsables de esa dimensión de nuestros cargos también. O sea, Pero, de verdad la bien. templanza Yo no es muy pero yo no necesario. relativizaría tanto algunas cosas porque, o sea, se han hecho sesiones, esto es algo que por lo menos mi partido, como es un partido nuevo, no estamos siendo apuntados, obviamente, porque no tenemos nada que mostrar, Claro. digamos. Pero se hizo una sesión especial por el tema del caso Vitacura, en donde todas las intervenciones apuntaban no a los responsables, sino que a Renovación Nacional, y lo hicieron bolsa, los trataron de lo peor. Entonces, también ahí Sí, ese es hay que, consecuente. hay que controlarse. Deme un segundo, por favor, que es que tengo a alguien esperando. Ya, porque- pero hace le hago una largo observación a lo minuto. que dijo el y vamos, diputado. y vamos a retomar en la medida que el tiempo nos ayude.
estoy en contacto por el siguiente titular con un gran abogado. Mire, codicia y negligencia, ¿cierto? Entre comillas, son conceptos que se utilizaron en la respuesta. Bancos de Chile y Santander rechazan la demanda de afectados por estafa de Alberto Chang. Esto lo conocimos el día de ayer. Es parte de la respuesta que hace la defensa de estos bancos a la demanda que hicieron las personas afectadas por la estafa de Alberto Chang. El abogado de 60 de esos estafados es don Rodrigo Rettig, que ha estado aquí en el programa muchísimas veces, con quien tomamos contacto a esta hora de la noche. Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Eduardo, y todos los panelistas que están el día de hoy. Un agrado poder estar con ustedes el día de hoy en otro rol. En otra instancia. Ahora como abogado representante de 60, estoy en lo correcto, 60 afectados por la estafa, ¿no? Sí, lo que pasa es que esta vertiente del caso Chang deriva de Banco de Chile y Banco Santander, se está litigando en dos sedes. En sede penal, donde yo estoy tratando de que la Fiscalía formalice por lavado de activos negligente, y ahí represento a 60 personas, y en sede civil por responsabilidad extracontractual, donde ahí represento a 40 personas. Perfecto. Y la noticia de ayer está en el contexto del proceso civil. Ahora, ya que nos hace ese contexto, esto ocurre porque ustedes presentan la demanda y el sistema opera de forma tal que le entrega la demanda a ustedes, a los demandados, a los bancos, y ellos responden. Y responden con argumentos como que tus representados son codiciosos, o hablan de codicia, y hablan también del otro concepto, negligencia. Entonces le endosan la responsabilidad, ¿cierto?, a tus representados. ¿Qué te parece esa respuesta? Sí, en particular entiendo la reacción y la contestación de los bancos. Hay que explicarle un poco a la gente que está mirando en la casa de que la demanda se presentó a fines del 2019 y entre 2020 y julio del 2023 se litigaron las defensas formales de los bancos, las que se llaman excepciones dilatorias, ¿ok? Los bancos hicieron un checklist y empezaron a atacar la demanda en el contexto de aspectos formales, no de fondo. Todo lo cual fue rechazado por el 25 Juzgado Civil de Santiago. Es decir, el primer tiempo del partido ya se ganó por parte de los demandantes, en tanto el tribunal desestimó las alegaciones formales de los bancos. Y ahí le empezó a correr el plazo a los dos bancos para contestar la demanda. Es decir, aquello que nosotros imputábamos en diciembre del 2019, los bancos lo contestaron y ese es el contexto de la nota que estaba ayer. Y me parece que los bancos lo que hacen es una estrategia evidente de indicarle la responsabilidad a los inversionistas en el contexto de una defensa que pretende instalar una idea en la opinión pública de que las personas que represento yo fueron los culpables de haber invertido con Alberto Chang. Recordemos que la estafa piramidal del Grupo Arcano ofrecía rentabilidades que fluctuaban entre 1 y 1,5% mensual, a diferencia, por ejemplo, de ACE Inversion, que te entregaba el 10%. Claro. Es decir, yo creo que una víctima de una estafa piramidal en el contexto de ACE Inversion, que le ofrecían el 10%, es distinto a una estafa piramidal en donde Alberto Chang levantó toda una puesta en escena, en donde tenía fotos con Richard Branson, tenía fotos con empresarios a nivel mundial, tenía fotos en yates, tenía fotos con aviones, había dicho que era dueño de 1% de Google, había dicho que había estudiado en Stanford, todo lo cual hacía que esta puesta en escena incluyera o fuera un efecto que personas invirtieran con ellos. Pero lo que los bancos no dicen... Lo que los bancos no dicen y lo que ese reportaje de La Tercera no señala es el gran argumento que permite sostener la responsabilidad de los bancos, y yo espero que el tribunal, el 25 Juzgado Civil, acoja la demanda e incluso más. Yo estoy esperando que el Ministerio Público, el fiscal Felipe Sepúlveda, formalice a los dos bancos por lavado de activos vía negligencia inexcusable. ¿Por qué? Porque entre el Banco Santander y el Banco de Chile, Alberto Chang hizo un festival de transferencias bancarias. Esas transferencias bancarias sumaban más de 150 por más de 13.000 millones de pesos. Y esas transferencias bancarias cumplían un requisito que la unidad de análisis financiero dice de que es indicio de lavado de activos, que es en particular la guía indiciaria de lavado de activos del año 2010 y 2015 de la unidad de análisis financiero. Dice que frecuentes transferencias de una cuenta empresa a una cuenta personal se considerará indicio de lavado de activos. Esto ocurrió más de 130 veces durante 5 años por más de 13.000 millones de pesos. Wow. Entonces, es el mismo artículo 3º, la ley 1993, y la ley antilavado, que dice de que los sujetos obligados, es decir, los bancos, deben alertar las operaciones sospechosas que ocurran bajo sus aguas, porque de esa forma se cuida el sistema
financiero nacional e internacional. Rodrigo. Y eso fue lo que ellos no hicieron. Perfecto. Entonces, los bancos tenían que avisar si es que había movimientos de empresas a personas por cierta cantidad de plata. Hubo 130 transacciones en un periodo de tiempo. Y ninguno de los bancos, ni Santander ni el Chile, avisaron a la UAF que esto estaba sucediendo. Ninguno avisó a la UAF que esto estaba sucediendo. Entonces, el caso Elcano explota en marzo del 2016 y nosotros construimos esta responsabilidad desde el año 2019, señalándole al final al Poder Judicial de que los bancos no pueden pasar desapercibida la responsabilidad que tienen. Y esto están en un panel de diputados y políticos. Es súper importante que comience a aquilatarse la responsabilidad que tienen los sujetos obligados, los bancos, las empresas de factoring. Las empresas, ahora la nueva legislación incorporó a las joyerías, a las compraventas de autos, por ejemplo. Rodrigo. Si esas empresas no alertan a la UAF no puede alertar al Ministerio Público y el Ministerio Público no puede investigar, por ejemplo, narcotraficantes. Wow. Entonces, ahí radica la responsabilidad gigante que los bancos están, en este caso en particular, y yo espero que el Poder Judicial pueda otorgar un mensaje a la ciudadanía y a los mismos sujetos obligados de que deben cumplir con lo anterior. Y con esto termino, Eduardo, perdona que me alargue. Yo me dedico a levantar sistemas de prevención de delitos. Es decir, yo me dedico a asesorar empresas para diseñar y poner en ejecución sistemas de prevención de delitos respecto a este tema. Mira. Todos los directorios no sopesan y no aquilatan la responsabilidad porque las multas son irrisorias. Claro. Cuando la UAF multa, o cuando la CMF multa, hay una defraudación de $100 millones y incorporan una multa de 20 millones de pesos. Oye, ¿Qué dice el directorio? Me conviene seguir incumpliendo. Paguemos la multa. Oye, Rodrigo, se nos fue el tiempo. La verdad es que es un tema súper apasionante. Me gustaría saber qué es lo que están pidiendo ustedes para tus representados, si se trata de un monto de dinero, si se trata de la devolución de los estafados. ¿Qué pasa con la legislación de cuello y corbata? Si va a afectar a esos directorios, a esos ejecutivos que prefieren pagar multas en vez de ceñirse a lo que dice la ley. Hay muchísimas preguntas, pero las vamos a responder el día lunes, que usted va a estar sentado aquí con nosotros en el estudio. ¿Le parece? Me parece. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación de hablar de este caso y un saludo a todos los panelistas, los diputadas y diputados que están presentes el día de hoy ahí. Chao, Rodrigo. Buen fin de semana. Gracias por atendernos a esta hora de la noche. Cuídate. Igualmente, buenas noches. Nos vemos. Oye, quedamos con harta duda porque el tiempo nos va a premiar, pero qué importante la demanda que hace Rodrigo Rediga, en el nombre, cierto, de todas estas personas que representa, de lavado de activos de los propios bancos. Claro. O sea, la responsabilidad que le corresponde a los bancos de informar. Cuando ven algo raro, cuando ven ven un algo movimiento raro. que ya es frecuente, que es raro. Claro, porque uno cree supuestamente que ya está en la legislación eso. O sea, ¿Está la legislación? Está en la legislación. Sí. O sea, no se cumplió con aquello. Entonces tiene razón Rodrigo la dirección que va en ese sentido. Y además la cantidad de plata era sideral. Habló de 13.000 millones de pesos. Van a tener que tener cuidado con las fotos, ¿ah? Porque mira los argumentos, que lo vimos que estaban fotos en un avión, que estaba foto con Ricky Martin. No, y además estaba con Branson. Branson, Richard pero Branson está Virgin. mirando para el otro lado. Es como el que se pone al lado así para tomarse la... O sea, esa foto yo no la he tomado ¿Quién no en tiene cuenta. una foto así con un futbolista Sí. que iba pasando para el Claro, camarín? pero Branson, Ahí está. mira, Branson mira para otro lado y él Esa. se pone al lado así. Pobre Branson está al lado Puede que ni se haya Chan. enterado de esa foto. Y la señora de atrás, ¿quién es? Lo que queremos saber también. Claro, no, como... Mira, no- la no señora es- es la que más posaba. Oye, Ahora, esa- ojo, se conocen. No, sí, está claro que se conoce, pero así como que no hay que dejarse llevar por esas cosas. Está claro Sí, porque bueno, hoy día- esa es la otra cara también. Evidentemente, la responsabilidad de las instituciones que tienen que informarse de estas cuestiones, pero también hace falta educación financiera en general para la ciudadanía, porque sobre todo las víctimas de este tipo de delitos es gente que no conoce estos mercados, pues no conoce cómo funcionan y pueden ser engañados por cualquiera. por un señor en un avión. Por un señor en un avión. Claro. Y no se saquen fotos con gente que no conoce porque después uno no sabe. Me refiero que a los políticos les ha pasado que pero se sacan fotos con alguien. imagínate, Oye, 10 años ¿cuántas después, si alguien fotos hace algo. Dice, este era Pero uno amigo. está todo el día sacándose, uno le piden fotos todo Sí. el tiempo. Y tú no sabes Tú no quién te es. puedes hacer responsable por cada Sí. persona que se Que puso una saca- foto claro, contigo. Porque Claro, 10 años después la foto del diputado con Claro, no tengo idea. Con Por el favor, narcotraficante, lo que sea. sí. Tenemos titular de alguien que vuelve a aparecer en la palestra pública. Mire, presidente Ay, Piñera dale. dice que la izquierda quería derrocar al presidente. Reapareció. Todo esto con el golpe de Estado no tradicional. Insiste en el concepto. O sea, esto quiere decir que la vez anterior en Argentina no se le chispoteó, sino que esto está instalando una agenda del presidente Sí. Piñera en torno al golpe no tradicional.
Esto lo hizo en una entrevista en España. Es que porque viene en el diario aniversario, ABC. entonces en cada aniversario resignificamos y reescribimos qué de qué fue. Pero no lo Entonces, ahora dice solamente Piñera. Ya. Mico también lo ¿Cuál es dice. la Bueno, lectura? Mico, Voy a partir qué por este espanto. lado. Partir por este lado. Diputado Oyazo, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué quiere plantear el presidente Piñera con esto, que esto era un golpe de Estado no tradicional? O sea, ¿Está de acuerdo de partida? Mira, no sé si el concepto está bien usado, pero recordemos que cuando empezó el estallido social o cuando empezaron los desmanes, la delincuencia, recordemos que la izquierda fue la primera en pedir que saliera el presidente Piñera y que se hicieran elecciones. Se quiso hacer una acusación constitucional y todo. Sí, cosas sí, que están en la acordemos Constitución. de eso, Un o sea, golpe de Estado no está en la Constitución. Entonces, yo No, digo, no, ¿qué es esto? está bien. Por eso quizás no sé si el concepto está bien utilizado. Ya, pero juéguesela, juéguesela. Dígame lo que piensa de querían verdad. sacar al presidente. Sí, eso es un ¿Usted hecho. también cree que esto era un golpe de Estado no tradicional entonces? Yo creo que sí, que lo que pasó en el estallido, sí, efectivamente, usted coincide con el porque presidente querían Piñera. Ya, está bien, derrocar al si yo- presidente Piñera. Si yo no lo estoy juzgando aquí, le estoy preguntando nomás. No, pero yo estoy dando yo creo que sí. Pero usted dijo que había ido a la protestar, había Sí, marchado. pero ¿Quiso golpear? No, ¿Eso era un porque- golpe? No, la propuesta se inició por las demandas sociales, por mejor pensión, mejor educación, mejor salud, y después vino Ya. todo este cuento. Entonces la protesta no fue el intento de golpe. ¿Qué fue el intento de golpe? La quema del Políticamente, metro? lo ¿La quema de políticamente. edificios, eso? ¿La delincuencia La que se tomó después? delincuencia, el estallido delictual. O sea, recordemos que en la zona cero, que es Plaza Italia, hoy día los locales comerciales prácticamente no hay. Hoy día está todo... Pero eso estamos de acuerdo. Sí, totalmente. Y eso fue inaceptable. Pero ¿eso usted cree que estaba organizado, orquestado para derrocar al presidente? O sea, de hecho, habían camionetas que iban a alimentar a los delincuentes. Y eso está en video. Había gente armada que iba a Plaza Italia. Acuérdate el camión que dejó toneladas de piedra, tierra en medio de Plaza Italia. Uno que levantó la tolva. Eso es raro, por lo ¿Usted menos. cree? No sé, no era tonelada, pero votó de todo. Votó, era un camión grande. Ya, pero ¿usted cree que entonces había un manejo, una orquesta para votar al presidente Piñera a partir de Tú de hablas lo que con sucedió? oficiales de carabineros que estuvieron presentes ahí y decían que había estrategias militares en los desórdenes. Mire, diputado Sandón, ¿qué es esto del presidente Piñera instalar esta agenda del golpe no tradicional? Si en algún momento habló de guerra al presidente, ahora habla de que esto fue un intento de golpe no tradicional. ¿A qué apunta? Bueno, hay una cosa que es cierta y que el expresidente Piñera siempre dijo desde un principio, estuviéramos o no estuviéramos de acuerdo, que había algo concertado detrás. Recordemos, cuando se piensa que se queman los metros. Ahora también uno siempre un poquitito capitán después de la batalla y después ve y se ve la organización de ese minuto de alguna forma distinta. Yo era parlamentaria en ese minuto y efectivamente nos sorprendió este estallido social, sobre todo la violencia con que se dio, ¿no? Pero yo no puedo desconocer que en el mundo, en el Parlamento, hubo gente que se fue tentando con esto de derrocar a Piñera. O sea, no lo hicieron ellos, pero aprovecharon y se empezaron a entusiasmar y por eso que vienen, bueno, todas estas acusaciones, y ver los tuiteos y todo lo que se da. Muchos hubieran estado muy contentos y nosotros justamente, muchos de nosotros decíamos no, de ninguna manera, porque cuando un país empieza a derrocar hacia sus presidentes se transforma, después esto es una escalada que después no para. Y lo que pasa es que esta historia quedó inconclusa, porque realmente, según yo, puedo estar equivocada, pero quien realmente salvó al presidente Piñera de todo esto fue la pandemia. Con la pandemia cambió el ciclo. Y la agenda cambió. Y la agenda cambió y todo cambió y Chile giró hacia otro lado. No podemos saber en qué hubiera terminado si no teníamos la pandemia. Uno puede entender que la situación fue extrema, fue muy difícil, tiene que haber sido muy complejo hasta manejar el país, estar en la moneda, ver lo que pasaba en las calles, lo que pasaba a cuadras del Palacio de Gobierno, etcétera, etcétera. Ok. Pero yo me pregunto si cada estallido social o cada problema, o cada protesta o cada acto delictual o los demás que vivimos en ese tiempo, con la quema del metro y todas esas cosas, se considerara un acto por derrocar, se podría discutir, o ya, algunas personas podrían creer que sí, pero querer interponer una acusación constitucional, eso está dentro de la Constitución, eso es muy lejos de hacer un golpe. No, y no fue eso. Pero nadie ha No, dicho que fueron eso varias. nadie ha dicho que eso esté mal. Nadie ha dicho que eso sea como una especie de golpe no No, tradicional. no, eso es no. una forma institucional de
hacer efectiva una responsabilidad política que algunos parlamentarios creían que recaía o en contra del presidente Piñera o en contra de, por ejemplo, el ministro Chadwick, que fue destituido. Nosotros mismos hemos usado esa herramienta en otras ocasiones en este mismo periodo, porque yo no critico. ¿Eso está dentro de la ley? Sí, está dentro de la ley de la Constitución, y más allá de que uno pueda criticar el argumento de fondo, nadie podría acusar a alguien de querer torcer la institucionalidad por presentar una acusación constitucional. Sí, pero nosotros estuvimos dentro de la moneda con las bombas lacrimógenas y personas acercándose. Estuvo muy cerca esa tomada de la moneda, te diría yo. Eso, lo que yo quería señalar era lo siguiente, era que yo creo que aquí también hay que tener cuidado con quienes recogen un guante que no es para ellos. O sea, yo, por ejemplo, jamás, no tengo ningún argumento, ni ninguna prueba para decir el diputado no sé cuántito, la diputada no sé cuánto, quería derrocar al presidente Piñera de forma no tradicional. No tengo argumentos. Pero a mí me cuesta creer que no hayan existido grupos extrasistema, o sea, grupos anarquistas que hayan querido derrocar al presidente Piñera, pero no porque sea el presidente Piñera, sino porque querían derrocarlo todo. Podría haber sido cualquiera. Y esos grupos pueden ser también. Y esos grupos pueden ser 10 personas. Sí, la violencia requiere grupos muy pequeños. Recordemos que entraron al Congreso y que tuvieron que evacuar. Sí, ahora en Estados Unidos también se toman el Capitolio y nadie habló de golpe de Estado en Estados Unidos. Ya, diputada Gamuri, cierra con usted porque nos quedan minutos. Bueno, yo insisto en que estamos un poco desequilibrados aquí en la conversación, porque la verdad es que cuando un país ha vivido algo tan dramático como el bombardeo de la moneda, un verdadero golpe de Estado, venir a hacer estas figuras retóricas realmente me parece de un desatino, de una desproporción o de un afán de querer reescribir la historia inaceptable. Evidentemente que acá no hubo un intento de golpe de Estado. Y perdónenme, yo estuve ahí los viernes, yo estuve en ese estallido que hoy día le dicen delictual y que por favor, aquí lo que pasó fue una acumulación de dolores sociales postergados y una clase política sorda a aquello. Entonces, no reescribamos la historia. Y yo sé que el intento en este nuevo aniversario del 19 de octubre es que ahora se hable de un golpe de Estado no tradicional. Basta, en serio, un golpe de Estado es algo muy serio para relativizarlo de esta manera. Se bombardeó la moneda porque si ustedes piensan, para reducir a 30 personas que había dentro de la moneda, se lo bombardeó. O sea, no vamos a decir, tú también lo dijiste, Eduardo, no hablamos de golpe en Estado en Estados Unidos porque se acercaron, ¿cierto?, a la Casa Blanca, al Capitolio, no es así. Entonces, un poco de seriedad. Y por otro lado, cuando vemos al señor Mico hablando de que la responsabilidad política es de un grupo político organizado llamado ACAP, a uno le da risa, pues, Eduardo. Todos sabemos que lo que es ACAP, entonces realmente pongámonos serios y no confundamos relativizando. Conocemos muy bien los horrores de la dictadura, los horrores de un golpe de Estado para venir a compararlo y a victimizarse. Nadie los ha comparado. ¿Usted sabe lo que es ACAP? A la vuelta de la pausa se lo contamos. Yo no he comparado eso.